Bueno, buenas noches, doctora. Ante todo, agradecerle por esta entrevista que nos está brindando el grupo 8 del área de grupo de psicología organizacional. Me presento ante usted. Soy la coordinadora del grupo con nombre Ana Magdalena Chilón Bravo, esperando gustosa que esta noche pues podamos hacer de provecho esta entrevista a usted, que es una psicóloga organizacional, ¿no? Claro que sí. Gracias, Ana. Con respecto a las series de preguntas que le vamos a relacionar cada uno, mi pregunta es, qué estudia la psicología organizacional? A ver, desde mi punto de vista, al menos cuando yo estudié psicología y me especialicé en organizacional, lo que me enseñaron en la universidad fue básicamente herramientas de trabajo para poder gestionar a una, digamos, a una persona dentro de un espacio de trabajo. Dígase cómo identificar competencias para una posición, gestionar desempeño, ver clima laboral, ver temas de comunicación interna, reclutamiento, donde finalmente son, digamos, herramientas que te permiten poder, digamos, como decía, incentivar, motivar, guiar a una persona dentro de su espacio de trabajo para cumplir ciertos objetivos. Eso finalmente es lo que te brinda psicología organizacional. Ya en el campo te vas dando cuenta de que no necesariamente son solamente las herramientas de gestión, sino también lo importante de, digamos, de entender es, digamos, cuáles son las motivaciones de la persona que está trabajando en un espacio de trabajo, entender, tener mucha empatía para poder llegar a la otra persona y poder realmente comprometer tanto, digamos, emocionalmente también a un colaborador con el cumplimiento de ciertos objetivos. Entonces, eso creo que es lo más importante que yo al menos he ido aprendiendo en el transcurso digamos, de mi espacio de trabajo en la práctica, ¿no? Donde las herramientas, por supuesto, te sirven y son la base, pero hay este otro aprendizaje que es bastante bonito desarrollarlo en el día a día de trabajo. No sé si con eso respondí un poco la pregunta. Claro, doctora, como usted dice, ¿no? En el campo, o mejor dicho, en la práctica todo es diferente. Definitivamente cada uno de nosotros en el ámbito que nos desempeñamos, como usted nos menciona, en el momento que uno pues lo va a poner en práctica, es de otra manera a la que, como usted nos dice, a la que le enseñaron o a la que nos enseñan a cada uno. Por mi parte, doctora, satisfecha con su respuesta. Le doy pase a mi siguiente compañero para que le formule la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ana. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Blanca de la Cruz Paico. En esta oportunidad, quisiera saber cuáles son las funciones de un psicólogo organizacional. A ver, las funciones principales o la función general de un psicólogo organizacional es, creo yo, poder guiar al colaborador hacia el cumplimiento de ciertos objetivos que tiene la empresa. Ese es, digamos, el principal objetivo, aunque suene así de frío, ¿no? Y como lo decía hace un inicio, para tú poder guiar y comprometer a una persona hacia un cumplimiento de objetivos, hay diversas herramientas o diversos frentes que trabajas. Y entonces, ¿a qué se dedica un psicólogo organizacional? Que creo que esa fue la pregunta, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones? Una de las principales funciones quizás es reclutar al personal idóneo en base a las competencias que se necesitan para cada posición.
identificar cierta estructura organizacional dentro de una compañía que sea idónea para poder cumplir esos objetivos, luego reclutar que esa persona que ingresa a una compañía que finalmente la has reclutado, la capacites, le enseñes, hagas un programa de inducción para que la persona aterrice, por decirlo bien, a la función del puesto y a la organización, que los tengas informados a través de comunicación, para que ese compromiso sea mucho más fácil. Y finalmente que estén contentos, que sean felices en su espacio de trabajo. Y eso tiene que ver mucho con clima laboral. Muchas gracias entonces por absolver esta pregunta. Satisfecha con la misma. Gracias. Gracias, Blanca. Muy buenas noches, doctora. Mi nombre es Katia y mi pregunta es que, ¿qué competencia desarrolla un psicólogo organizacional? La principal y la más importante, diría yo, es la empatía. Creo yo que por lo mismo, y creo que en cualquier ámbito o orientación en psicología, nuestro espacio de trabajo es con la gente. Y hay que saber entender y ponernos bastante en el lugar del otro para poder tomar decisiones que sean las adecuadas en determinados puntos de decisión que puede tener una organización. No necesariamente las decisiones que se toman en una empresa son pensando solamente en la gente, sino finalmente en los objetivos que tiene la organización. Muchas de esas veces hay decisiones que impactan mucho a la gente y creo yo que la principal competencia que debe tener ahí un psicólogo organizacional o la persona encargada de recursos humanos o gestión humana es poder ponerte en el lugar del colaborador y no como cabeza de una área que está obviamente empujando hacia el cumplimiento de objetivos, sino que también vela por, digamos, ante toda decisión, piensa antes en cómo le va a afectar a la gente, cómo va a reaccionar o cómo le va a costar, si va a ser beneficioso o no cierta decisión. Eso para mí es lo más importante, empatía. Otra competencia que considero importante es que sea una persona analítica. En recursos humanos manejamos mucha data y esa data se tiene que consolidar. Y la principal competencia que considero en un psicólogo organizacional es la empatía, y va por la capacidad que debes de poner de tener esa sensibilidad de poder, digamos, tomar decisiones que impacten en personas de la mejor manera y canalizarlas de la mejor manera, a través de mucha comunicación. Eso para mí es lo más importante en cuanto a la primera competencia o fortaleza que debe tener un psicólogo organizacional. La segunda es análisis, que sea una persona analítica. La persona que trabaja en recursos humanos no solamente ve los temas soft o los temas, los temas soft de recursos humanos, como pueden ser desempeño, clima, reclutamiento, bienestar, ¿no? También ve planilla y gestiona números. Entonces, el gasto de una organización, el primer o uno de los principales gastos que tiene, y gastos por decir, porque en verdad es una inversión, es la planilla. Entonces, la persona que, digamos, lidera el área debe tener bastante capacidad para poder analizar números y poder encontrar bastantes soluciones al momento de implementar estructuras organizacionales. Y la tercera, digamos, competencia que quizás valoro un montón, es la capacidad que una persona puede tener para generar cercanía en las personas.
No sé si es transparencia o confianza, creo que va más por ahí, pero es bastante importante que la persona el psicólogo organizacional que esté a cargo de un área en una organización, sea una persona que te transmite confianza a través de mucha comunicación abierta, a través de que las cosas que dices se ejecuten y no manejar un doble discurso, porque finalmente la persona que termina liderando el área de recursos humanos es, digamos, el eje de la cultura organizacional. Y, y eso no, si ya la persona que lidera recursos humanos no tiene esta capacidad para poder transmitir confianza, digamos que todo lo que puedas implementar de cara a generar crecimiento en colaboradores a través de manera transparente o meritocrática, o generar planes de clima o de bienestar, si no se transmite como genuino, de arranque no va bien. Esas tres competencias para mí son las más importantes. Muchas gracias. Gracias, Katia. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuáles pues son los desafíos, ¿no?, del siglo XXI para un psicólogo organizacional? Los desafíos, mira, hay varios, pero yo creo que uno de los más importantes o los que más resalto, el primero es poder generar compromiso o engagement en los colaboradores en una organización, ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque hoy en día quienes trabajan o ingresan a trabajar a una organización, ya no hablo de los millennials, sino de los centennials o las nuevas generaciones que salgan, son personas que, digamos, son bastante vulnerables o no se arraigan a una compañía como quizás generaciones anteriores lo hacían. Entonces, el tiempo que tú destinas a capacitar, digamos, a abrazar al colaborador, a hacerlo, digamos, que esté contento trabajando en la empresa en la que estás, en brindar la información, en generar crecimiento para la persona dentro de la empresa, finalmente se te va la persona y tienes que comenzar desde cero. Entonces, eso para mí es uno de los principales retos. ¿Cómo haces que estas personas que ingresan, que poco a poco van siendo el gran porcentaje de la población dentro de una organización, al menos ya, no te digo que se queden 10 años, pero que se queden 2 años, o 2 años y medio, o 3 ya, ¿no? Para que al menos el esfuerzo que tú le dedicas a esta persona y el dinero que inviertes en esa persona, sea retribuido en algún tiempo, digamos, más o menos razonable. Ese es el principal reto. Y el segundo reto, bueno, es toda la parte digital. Hoy en día muchas empresas trabajan remoto, algunas ya han vuelto a la presencialidad, otras tienen un trabajo híbrido. Y generar cultura o generar lo mismo, sentido de pertenencia a través de lo digital es bastante complicado. Y hoy en día ya es una realidad, o sea, ya no es así alguna, a veces hago home office o a veces no, ya es una realidad donde en la gran parte de organizaciones se trabaja de manera híbrida. Entonces, en estas organizaciones donde se trabaja de esta manera, es bien difícil el poder trabajar temas de cultura, por ejemplo, ¿no? Es un reto bastante interesante cómo lo vuelcas a lo digital. Ya muchos procesos están volcados a lo digital, pero no solamente hablo de procesos, sino de engagement, de cultura organizacional, de que la gente tenga impregnada en la vena digamos, el propósito de la compañía, los principios, que eso finalmente se ganan en el día a día, digamos, en el roce con las personas. Y eso, cuando ya lo vuelcas netamente o 100% a lo digital, es más complicado.
Muchas gracias por absolver nuestra interrogante. Le cedo el uso de la palabra a la siguiente compañera. Gracias. Gracias, Blanca. Bueno, en este caso, preguntarte, doctora, ¿cómo surgió el gusto o preferencia por la psicología organizacional? Miren, yo cuando estudiaba psicología, me gustaba muchísimo psicología educacional. De hecho, cuando tuve que elegir la especialidad, no sabía qué elegir, si elegir educacional o elegir organizacional. Yo creo que finalmente me fui por lo organizacional y sinceramente, aunque creo que voy a romper algunos corazones, porque sentía que iba a ser más, iba a encontrar más oportunidad de trabajo o iba a retribuir más fácil el trabajo en este ámbito. Sin embargo, cuando comencé a trabajar en lo organizacional y hacer mis prácticas, o comencé a hacer básicamente prácticas, porque comencé a hacer prácticas preprofesionales bastante temprano, como en sexto ciclo, algo así, para comenzar a empaparme o conocer, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque es otra mirada, es otro espacio de trabajo que un psicólogo puede tener. Lo clínico y lo educacional, sin desmerecerlo, porque es algo que me encanta y yo hubiese, digamos, si no hubiese probado la parte organizacional, yo hubiese sido una psicóloga educacional. Es un ámbito distinto, más corporativo, más de gestión, donde podías ver que lo que implementabas o las personas que captabas a través de reclutamiento, que fue en lo que primero me inicié, tenían, digamos, un desarrollo interno dentro de la organización y las veías crecer dentro de ella. Y eso me generó muchísima satisfacción. El saber que las personas que yo reclutaba a los, no sé, pues 21 años, 20 años, podían tener una línea de crecimiento dentro de una organización y eran personas bastante valoradas dentro de un ámbito de trabajo. Eso a mí me generó muchísima satisfacción y me hizo querer, o me generó mucho más inquietud por conocer qué otras cosas podías implementar dentro de una organización que le genere valor a las personas, ¿no? Y eso fue algo que me atrapó, que me apasionó y me gustó muchísimo. Y es por eso que después, o sea, cuando decido hacer una maestría, decido hacer una maestría en comunicación, que no tenía nada que ver con psicología, porque siento que las cosas que implementas en recursos humanos, si no las vendes y no las transmites bien, y finalmente como una campaña de marketing interna, voy a decir, algo por el estilo, se pierde en el tiempo y no genera impacto. Y eso digamos, me gustó mucho más, ¿no? Las cosas que hago las acompaño siempre de comunicación, para que visualmente sea, no sé, que impacte, que te genere recordación de un programa de desempeño, de clima, de beneficios, de lo que fuese. Y eso hace que la gente lo adopte y que lo haga suyo. Y eso finalmente se traduce en cultura, ¿no? Todo está como amarrado. Y bueno, y si me dicen que por qué les decidí, digamos, o qué es lo que me gustó eso, el poder impactar en personas y verlo, ¿no? Quizás desde un consultorio o desde un colegio o desde otro ámbito, no te involucras porque no estás con esa persona 8 horas al día o más, ¿no? Lo tienes por sesiones.
Entonces, y en el ámbito organizacional es distinto. A esa persona la ves todos los días, o de lunes a viernes, lunes a sábado, durante 8 horas. Entonces, eso me permitía el poder tomar o acompañar mucho más a este paciente, voy a decir, con mayor frecuencia y poder tomar decisiones que le generen un beneficio a esa persona o un crecimiento. Muchas gracias en todo caso, doctora. Bueno, en este caso la siguiente pregunta para mi compañera. Bueno, ante todo, muy buenas noches, licenciada Jimena. Mi nombre es Milena Pardo Castillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor Zipán. Mi pregunta sería, que las empresas, ¿por qué las empresas ¿por qué las empresas cómo las empresas valoran al psicólogo organizacional? ¿Cómo las empresas valoran al psicólogo organizacional? Porque les genera valor, ¿no? Si un psicólogo organizacional, bueno, en realidad en cualquier posición que genere valor a una compañía va a ser bien valorado, ¿no? Eso de arranque. Pero el psicólogo organizacional o la posición de recursos humanos termina siendo bastante estratégica dentro de la organización. Recursos humanos por años ha sido vista como un área bastante transaccional, toma de pedidos o bien de pagos administrativos, cuando en realidad es un área bastante estratégica que camina muy de la mano con la gerencia. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman, como les decía, impactan en personas, que son quienes finalmente trabajan en conjunto para el cumplimiento de objetivos de una organización. Entonces, es bien importante, digamos, las decisiones que se toman, que sean acompañadas de esa persona que tiene la suficientemente empatía, análisis, cercanía con la gente para poder tener un punto de vista o al menos un comentario o sugerencia del área, ¿no? Si me dicen por qué lo valoran, yo creo que es por eso, porque es como digamos, el pilar dentro de una organización que te habla sobre el frente humano. Y eso no lo hace ni el de ventas, ni no sé, ni el de logística, ni el de marketing, ni nadie, porque no es su rol, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por eso es valorado. Pero sí cuentan con, o en este caso sí crees que sí valora mucho actualmente ya al área organizacional o en este caso al área de recursos. Yo creo que no todas las empresas lo hacen. He tenido la suerte de estar en empresas donde el área de recursos humanos es bien valorada, porque es considerada una empresa que te genera valor, ¿no? Pero no todas las empresas tienen ese corte. No todas las compañías tienen esa orientación a personas. Y siguen viendo al área de recursos humanos como un área administrativa, ¿no? Incluso en muchas empresas el área de recursos humanos está abajo o dentro del área dentro de la gerencia de administración y finanzas. Y eso es no es que esté mal ni bien, simplemente te muestra un poco cómo es la filosofía en toma de decisiones de la compañía, ¿no? Sí, si es valorado o no es valorado hoy en día, yo creo que más que antes, de todas maneras, pero no me atrevería a decir que todas las empresas en el Perú tienen un corte de orientación a personas, porque no es así. Muchas gracias. En este caso, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las tendencias actuales de un psicólogo organizacional?
¿Cuáles son las tendencias? ¿A qué se refieren con tendencias? Es decir, ¿qué actividades o qué es lo que más les resulta para ustedes para con sus trabajadores? ¿Qué es lo que más, qué herramientas utilizas más que están en tendencia actualmente? Bueno, no sé si en tendencia, pero algo que es básico para mí es desempeño. Si a mí me dicen que es lo primero que implementas en un área de recursos humanos es desempeño, gestión de desempeño. Es lo primero. O sea, la gente que está dentro de una organización tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cómo se le va a medir. Eso es lo básico. Que dentro de desempeño, hoy en día hay muchísimas herramientas a la vanguardia que te permiten gestionarlo, sí. Y antes pasaba por quizás tener un planillón y ver si es que la persona hacía o no hacía y una evaluación recontraformal de manera anual. Hoy en día lo haces mucho más rápido, más dinámico, implementa sesiones de feedback, digamos, oportunas en el momento que se necesitan, y eso es a través de plataformas digitales, ¿no? Tal vez algún roleplay o algo parecido. Sí, los capacitas y haces roleplays para que las personas adopten quizás cómo implementar una sesión de feedback, ¿no? Que no necesariamente todos han estado expuestos a hacerlo. Otra, digamos, en realidad las tendencias van mucho más orientadas a lo digital, cosas que antes lo hacías de manera presencial y hoy en día lo puedes hacer a través de una herramienta. Encuestas de clima, eso es, antes las personas lo hacían a través de una plantilla física, hoy en día es totalmente digital, ¿no? Y así también mitigas el riesgo de confidencialidad y de que sepan quién, o sea, ese paradigma o ese miedo que se puede decir a que sepan quién eres. Otra de las tendencias es cultura, ¿no? Mucho se habla de cultura organizacional y en realidad cultura organizacional no es más que la forma de vivir dentro de una organización. ¿Cuáles son los rituales o cuáles esas formas de conducta de conducta o toma de decisiones que tiene la empresa y que se traduce en el día a día del colaborador? Y en cultura hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y ahí sí hay un montón dependiendo de qué es lo que quiere implementar cada organización. Cada empresa, creo yo, que adopta su propia forma y lo crea desde cero, ¿no? Y ahí sí hay muchísima creatividad, tendencia y copiar también buenas prácticas de las grandes, como no sé, pues, como Google, como no sé, empresas aquí peruanas como, no sé, Bacus, Interbank, ¿no? Que tienen una muy buena gestión de cultura, desde mi punto de vista. Okay. Muchas gracias. En todo caso, el siguiente compañero nos pregunta. Licenciada, muy buenas noches. Mi nombre es Samuel Cías de Alejandría. Más allá de una interrogante, pues, quisiera saber qué sugerencias, pues, ¿no? Usted podría ofrecer, ¿no? A los futuros, profesionales, ¿no? Psicólogos, y especialmente, quienes buscan inclinarse, ¿no? Por la psicología organizacional. ¿Qué sugerencias? Quienes decidan, digamos, algo que quizás yo no tuve y me hubiese gustado muchísimo tener, es pasar por el área clínica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siento que, o sea, si bien tuve la formación, las clases en la universidad, lo que me refiero es pasar por la experiencia de trabajar en psicología clínica. ¿Por qué? Porque siento que te da mucha más sensibilidad en estas competencias que les decía, que para mí son importantes, como empatía, como desarrollar la parte analítica, ante una persona, ¿no? Que finalmente es tu herramienta de trabajo. Entonces,
¿qué sugerencia les daría? Que prueben otras áreas, que se sumerjan en clínica, al menos un periodo o una parte de su, digamos, de su experiencia laboral, porque creo que les serviría un montón, aún sabiendo que les gusta organizacional y quisieran irse por ese, o trabajar a futuro en ese ámbito. Lo segundo es que hagan de todo, que no se orienten solamente hacia una especialidad de la psicología organizacional, que hagan todas las funciones, que hagan reclutamiento, que vean temas de clima, que vean temas de comunicación, que vean temas de desarrollo, de capacitación. Eso va a ayudar muchísimo a que aprendan o experimenten todos los roles de un área de recursos humanos, que vean planillas también, que es muy importante, la parte laboral, que hoy en día tiene muchísima importancia y muchísima demanda. Y normalmente un psicólogo organizacional no lo hace, ¿no? En la universidad no te enseñan a calcular planilla, al menos a mí nunca me enseñaron a calcular planilla, nunca me enseñaron a ver los temas laborales. Y son hoy en día una de las principales funciones que tiene un psicólogo organizacional o donde más demanda hay, ¿no? Y ese es el segundo consejo, que hagan de todo, que prueben todo, ¿no? Y lo tercero, creo que esas dos cosas. Sí, principalmente eso, la orientación hacia lo clínico, o más que orientación, que prueben la parte clínica, y lo segundo, que hagan de todo dentro de psicología, hasta las cosas que ustedes pensarían que no le corresponden a un psicólogo organizacional, que las hagan, para que aprendan un poco de todo. Y nada, y eso, y en verdad el mundo dentro, pero era básicamente eso, Samuel. Creo yo que el mundo digamos, de la psicología organizacional o el ámbito organizacional es un mundo bastante bonito, siempre y cuando sientas que estás impactando en la vida de personas y que impactas a positivo, ¿no? Pues, y que prueben varias cosas, que prueben bastantes, digamos, bastantes funciones, que hagan un poco de todo y que realmente crean, se la crean, que el rol del psicólogo organizacional dentro de una empresa es de muchísima importancia. Porque lo es, ¿no? Y cuando sientan que el área de recursos humanos la están ninguneando o poniendo, digamos, como, o está cumpliendo un rol de sumamente transaccional o administrativo, sientan que eso no es el rol del área de recursos humanos, que va mucho más allá de eso y que está íntimamente ligado al cumplimiento de objetivos de la organización. Y que lo que puedan hacer impacta en eso, en el cumplimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque se hace a través de personas y ustedes son los que gestionan a esas personas. Y eso es finalmente nuestro rol. Bien, gracias, licenciada. En nombre de todo mi grupo, ¿no? Agradecerle pues, por su tiempo brindado, ¿no? Y por los conocimientos que ha compartido con nosotros con respecto a la psicología organizacional. Nuevamente agradecerle por su tiempo y por su amabilidad. Muchas gracias, doctora. Bien, chicos, antes de culminar, no sé si podrían prender su camarita para poder tomar una captura. ¿Listo? Yudixa. ¿Yudixa? Listo. Listo, chicos. Entonces, muy agradecidas, doctora, por habernos acompañado en la entrevista. Y bueno, que tengan muy buenas noches, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que tengan buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Gracias, licenciada.